Bueno, me llega por cucaracha que este 14 de diciembre a las 18 horas se presenta un libro llamado La cultura negada, el mito que habitamos, coordinado por José Alejandro Tassat, una propuesta muy interesante de la cual vamos a escuchar ahora porque tenemos en línea al coordinador del libro, José Tassat. Pepe, Jean Cámpora te saluda, ¿cómo estás? Un gusto, ¿cómo estás vos? Saludo a todos los oyentes. Bien, bueno, contame de qué trata la cultura negada, cuál es la propuesta que se realiza a través del libro. La intención, el aporte que realiza el libro es pensarnos por qué vivimos de la manera que vivimos, por qué asumimos que la hegemonía de una cultura se presenta como única e irreversible, por qué aquello ancestral, popular, feminista, habitan de otra manera, cómo es el mito actual que asumimos, porque toda época tiene su mito, todo el mito siempre hace referencia a un sentido del vivir, y esta época enajenada de no querer mirar para arriba, como dice la película que habíamos visto, es no asumir el mito de la ciencia que convive con otras formas de constituir sentido, la emoción, la intuición, las otras formas que arraigan una cultura donde la vida no es para la muerte, la vida no es solamente un desprendimiento de ausencias permanentes en términos de pensamiento o cultura oriental, sino que tiene que ver la vida en términos de asumirla en su totalidad. Por eso también quizás en términos hegemónicos de estos vientos neoliberales se asume solamente lo que algo es irreversible. Y la vida no es irreversible, la vida es de a pasos, todo va cambiando, los vientos giran de manera diferente y quizás ahí la cultura puede aportar algo totalmente distinto, que es asumirnos en un lugar de enunciación, afirmarnos con otras palabras, no la palabra del otro. Ahora, qué interesante en lo coyuntural que vos bien marcás, de una vida que quizás en la mayoría de la sociedad está atravesada con el estrés de no poder pagar las cuentas, que te aumenta el subte y todas esas cuestiones. Bueno, también con un presidente que fogonea ese sentir de la vida que lo va enmarcando, si se quiere. Uno no tiene ya otra cosa que pensar. Sí, parecería que esta subsistencia que tenemos, que es más allá de esta época, de estos últimos años, ¿no? Es como invitarnos a no pensar. Y pensar es olvidar diferencias, es recordar semejanza, es saber que tenemos algo muy común, más común de lo común que es el otro. El neoliberalismo insiste en el desprecio del otro, ¿no? Porque supuestamente en su primacía dice que mi libertad termina cuando empieza la libertad del otro. Claro. Y el otro para ellos no es necesario. Pero las culturas se sustentan con un otro. Bien, no hay posibilidad de vivir sin el otro. La construcción simbólica de la vida siempre es con otro. Por eso, pensar en forma simbólica, que nos reúne en forma distinta a pensar en forma de concepto, es asumir que también estamos rodeados por símbolos. Y los símbolos son emblemas de los cuales no estamos dispuestos a intercambiar. Cada pueblo sabe, ¿no?, de los tiempos que evidentemente tiene que pasar. Parecería como que la historia es cíclica, de un péndulo permanente que nosotros habitamos. Pero la cultura negada se da en los símbolos, se da en un aula, se da en el matear, se da en la forma que usamos las palabras. Viste que la palabra cancha, que usamos tan seguido, Sí. es una palabra quechua. Y nadie sabe que como palabra quechua significa espacio sagrado. Y si es un espacio sagrado, ¿qué es lo que nosotros estamos tributando todo ese ritual que generamos a partir de mirar solamente un espectáculo? ¿Qué hay en esa pasión de la vida que también estamos volcando? Por eso la cultura negada es una invitación a pensar. Es un aporte a asumir una condición de vida de la cual evidentemente por los lazos de los vientos de la humanidad lo vamos dejando, lo vamos despojando. Por esta inercia de producción que no nos deja pensar, que no nos deja sentir, y que evidentemente, como vos decías, estamos más preocupados por ese día a día para que poder respirar más allá del agua que nos está tapando. Claro. Y en eso me parece que como comunidad tenemos muchas cosas para hacer. Y esa es la invitación. No significa que no Sí, haya confrontación, ¿eh? claro. La confrontación es parte de la vida, pero no es el sentido específico de ella. La convivencia es una etapa superadora. Lamentablemente estamos con poco tiempo. Me gustaría después, bueno, ya estamos cerrando el año, pero para otra oportunidad invitarte acá al estudio, así
charlamos un poquito más ampliado, pero para cerrar me gustaría que cuentes a la audiencia quiénes más participan en la Bien. elaboración del libro y cómo va a ser la presentación. La presentación es este sábado en la editorial de Prometeo, en Pringles 521 en Capital Federal. Participan otros autores: Emiliano, con la construcción simbólica de la vida, la fuerza del símbolo en lo cotidiano; Adriana, que trabaja sobre el paisaje del aula, sobre el acierto fundante de los estudiantes cuando dicen algo que evidentemente es un cero emocional, que la razón no lo puede explicar y la intuición no la puede describir; que también está Daniel, que trabaja sobre Carpani y Kush, sobre esta vida en una ciudad que evidentemente es también un despojo de la selva; y está Yaguareté, que Yaguareté lo que constituye desde la filosofía guaraní es como el matear es una construcción que niega el ser, porque siempre en el matear necesitas un otro. Claro. Y está Carla, que también trabaja sobre nociones básicas del estar siendo, nociones básicas de Kush, de Rodolfo Kush. Bueno, queda hecha entonces la invitación. 14 de diciembre, 18 horas, en la editorial Prometeo presentan La cultura negada, el mito que habitamos. Pepe, muchas gracias por estos minutos. Gracias a vos, un fuerte abrazo. Ahí estaba José Tassat, coordinador del libro La cultura negada, el mito que habitamos. Bueno, muy interesante para distender un poco. Y linda la propuesta en estos tiempos. Más que nada en un programa que a veces lo hacemos muy en automático. Hablamos de la actualidad, qué sé yo, y... Bueno, ¿qué más hay? ¿Qué hay repensar, detrás? ¿no? También claro. algunas cosas. Interesante esto de decir de la visión total, ¿no? De la vida. Vos me compartías en la invitación, ¿no? Del libro. Y hay algo que me llamó la atención de esto que dice una forma hegemónica basada en la mercantilización y el consumo, ¿no? Claro. De ver la vida. Que, bueno, claramente,